¿Cansado de las videoreacciones? Pues hoy volvemos con otra más. Hola, ¿qué tal amigos? Sí, como veis ya ha llegado el verano. ¡Diablos! El verano, por lo menos aquí en mi casa, hace un calor que te mueres a día de hoy. Le ha costado llegar, pero ya está aquí. Y con ello siempre me cambio el pelo, pues... chorradas que hace uno porque sí, porque no hay una razón. Es mi hermano el retrasado. Y bueno, hoy traigo una reacción... No sé cómo va a salir, no sé qué me van a contar, no sé qué voy a aprender de ella. En realidad es un poquito de historia sobre Chile y todo viene a raíz de pues unas consultas o un mensaje que me mandó uno de los habituales amigos que me suelen comentar, Carlesius, que desde aquí te mando un saludo, que en el último vídeo me preguntó sobre el origen de un apellido y pues, bueno, que había mucho apellido vasco en Chile, como ya hemos visto en algunos otros vídeos que hay por aquí, que sí, cuál era el ADN de los chilenos, etcétera. La cuestión es que buscando vídeos he encontrado pues que hay un programa que se llama Cultura Verdadera, parece un programa de televisión. La verdad es que no sé de qué palo van, si será un programa así un poco tirando a politiqueo o si en realidad es un programa de cultura y historia sobre Chile, pero me llamó la atención el título del vídeo, que era la historia de los primeros dueños de Chile y castellano-vasca. Entonces, como los últimos días he estado buscando vídeos que tuvieran que ver un poquito con Yo Soy Vasco, pues un poco la relación entre el País Vasco y Chile y el País Vasco, pues me ha ocurrido ver qué es lo que nos cuentan en este vídeo de Cultura Verdadera. Es un programa de televisión, creo que este vídeo ya tiene unos cuantos años, no es actual, creo que tiene por lo menos 6 o 7 años, pero vamos a ver qué nos cuenta Cultura Verdadera. Vamos allá. Voy a arrancar con Cristóbal García Huidobro para poder entender el concepto de la aristocracia castellano-vasca. El concepto de la aristocracia castellano-vasca. Vale, ¿qué es el...? Vamos a ver. ¿Es y a qué se refiere? A ver, en realidad es un concepto que es dudoso hoy día, digamos, que nadie lo sostiene, pero el recuento clásico, digamos, es que durante el siglo XVIII tú tienes una segunda o tercera ola migratoria, digámoslo, de población a una colonia que es relativamente insignificante como Chile. Literalmente Chile está cayéndose del mapa dentro del Imperio Español y... Sí, tan insignificante. Vale. No sabía que en esos momentos, en el siglo XVIII, fuese a priori una colonia insignificante para la corona de España. No era particularmente una colonia rica, no era una colonia próspera tampoco, pero ocurre justo que hay un problema en el Perú que necesita mucho trigo y muchos productos que por desgracia ellos ya no pueden producir y por lo tanto Chile encuentra un mercado precisamente para su propia producción y además hay un cambio de matriz económica del sector silvoagropecuario, el sector agrícola y fundamentalmente cerealero. Entonces justo eso coincide con la llegada de estas personas que coincidentemente serían personajes que vienen de la zona del centro de España, que Castilla, la Nueva Castilla la Vieja, y también de la zona del País Vasco, ¿ya? Francisco Antonio Encina, de hecho, tiene toda una tesis un poco racista sobre el tema de que esta gente muy industriosa, muy trabajadora, etcétera, a diferencia de los andaluces que vienen del sur de España. No puede haber vídeos sin problemas técnicos. Bueno, ya... es que encima esto lo dejé entrecaer o entrever yo en el vídeo anterior. A ver, no es que sea así, en realidad no es más que un mito, cómo se ve o cómo ve la gente a unos y a otros. Es cierto que somos más fríos en el norte. Yo creo que mucho por climatología, pues aquí llueve mucho, hace mucho frío, y en Andalucía, en el sur, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, es un clima más seco, más árido, con temperaturas mucho más altas. Y bueno, pues el trabajo allí, hay momentos de la jornada en que es impracticable, como ya dije en el vídeo anterior. Pues, las horas centrales del día con 40 grados durante 3 meses al año pues son impracticables. Entonces quizá venga de ahí la historia, pues también con esas temperaturas, quién se mueve, y sobre todo antiguamente, que el trabajo era trabajo físico continuamente. Hoy en día en una oficina con aire acondicionado pues cualquiera trabaja, pero entonces hace cientos de años o hace decenas de años, ¿quién iba al campo a arar el campo a las 5 de la tarde, a las 12 del mediodía, con 40 grados? Es que es infernal.
Pues bueno, yo creo que ahí puede venir un poquito, pero sí que en realidad en el trato con las personas, lo que dijimos, los del norte podemos ser un poco más fríos y los del sur, pues más como los caribeños, pues más alegres, más joviales, más esto, pero bueno. Lo que ha dicho suena un poco racista. Habrían sido la primera ola de colonización en Chile. Y con el tiempo, estas familias que son de origen castellano y vasco, que son gente muy dedicada al trabajo, muy austeros también, habrían creado esta élite o nueva élite mezclándose con la población que ya existía en Chile y que se habrían dedicado a explotar el sector agrícola, el sector minero, el comercio, etc. Aristocracia porque finalmente esta gente lo que habría intentado después de haber conseguido fortuna material, digámoslo, era conseguir también una especie de fortuna simbólica, es decir, ya que tú tenías todo asegurado, todo tu pasar, digámoslo, por esta vía desde el punto de vista económico, ahora tú necesitabas distinguirte del resto. Entonces, ¿cómo lo hacías? Estableciendo un mayorazgo, que era esta institución jurídica en la cual el hijo mayor varón heredaba todo el dinero de la familia, después tenía que mantener al resto de sus hermanos, o en su defecto, si no había un hijo mayor varón, digamos, seguía el segundo hijo hombre, o en su defecto las hijas, ¿no? Y así tú mantenías la misma fortuna dentro de un mismo apellido. A ver, aquí, es que para esto, a ver, aquí hay bastante de historia y en cuanto a lo castellano y Madrid no te podría decir al 100%. Del País Vasco sí que, bueno, habría que entender primero que nada que el País Vasco hasta las guerras carlistas, hasta el siglo XIX, a partir de 1835 y casi durante todo el siglo se van a haber 3 guerras carlistas por la sucesión de España, en la que un bando, digamos que es más liberal y el otro bando es más conservador. El País Vasco, así como Navarra o Cataluña, por ejemplo, estuvieron en el bando conservador, sobre todo País Vasco y Navarra, porque defendían, o el pretendiente al trono, en este caso Carlos, les prometió la defensa de unas leyes diferentes. Hay que entender que el País Vasco y Navarra, por ejemplo, tenían los fueros, que eran unas leyes que venían desde los inicios del feudalismo en esos territorios. Estamos hablando de años del año 1000, 1200, 1300. En esa época se forman los primeros fueros. Bueno, total, que la historia es que dentro de esos fueros, de esas leyes vascas, existían 2 cosas que son clave a la hora de inmigrar. Uno, el mayorazgo. Obviamente el fuero solo permitía que la herencia fuese al mayor. El resto de las personas tenían o bien que meterse al servicio militar, o bien eclesiásticos, o lo que sucedía muchas veces con las familias de dinero es que se iban los hijos menores, los que no heredaban, con el dinero de la familia, parte se iban a hacer las Indias, a hacer fortuna. Y ahí hay que añadir un segundo matiz que era importante, y es lo que se denomina la hidalguía universal. Vizcaínos, bueno, vascos, pero especialmente vizcaínos desde el año 1400 y pico, 1500, sus leyes les permitían a todos los habitantes ser hidalgos fuera del País Vasco. Esto es, dentro del País Vasco, dentro del territorio de Vizcaya, por ejemplo, todos los habitantes eran nobles, y si salían fuera, por ejemplo, a Castilla, a España, a cualquier parte del reino, tenían que ser tratados como nobles, y de hecho no podían ser juzgados por juzgados castellanos o españoles, tenían que ser juzgados siempre por juzgados vascos. Entonces esa hidalguía universal también se pasa a las Indias, como le llamaban entonces, cuando hacen cuando llegan estas oleadas de personas. Entonces es más normal que seguramente la gente que viniera del País Vasco, del norte, porque también había mucha hidalguía en la zona de Santander, norte de Burgos, por ahí, no tanto, por ejemplo, en Álava o en Navarra no había hidalguía universal, pero por eso es más normal que seguramente las personas que fuesen del País Vasco hacia Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, fuesen personas tratadas como personas nobles, de alta alcurnia, cosas así. Entonces tuvieran más opciones y dejasen más pozo a nivel
pues de ser recordados en la historia, pues una persona de Extremadura, de Andalucía, que iba pues sin ningún tipo, siendo un labrador normal y corriente y el que no iba a tener ningún tipo de privilegio. Entonces, estas dos cosas son bastante, hay que tener en cuenta porque eran las leyes que tenían y que las pierden a partir de perder las guerras carlistas, y a partir de ahí digamos que se unifica. Siguen quedando algunos retazos de aquellas leyes como el concierto económico y cosas así, pero a partir de entonces se unifica y ya no hay tanta élite vasca, y seguramente se note que a partir de entonces los que llegan ya no son tan... O sea, todas las familias vascas sean de esa época anterior a finales del 1800. ¡Me aburro! Y lo otro era comprar un título de nobleza. Una pachapa que he metido. En Chile la mayor parte de los títulos de nobleza. A ver. En Chile la mayor parte de los títulos de nobleza dentro de un mismo apellido. Y así tú mantenías la misma fortuna dentro de un mismo apellido. Y lo otro era comprar un título de nobleza. En Chile la mayor parte de los títulos de nobleza son comprados, no son concedidos por la monarquía, en el sentido así como un honor para ti, salvo 2 o 3. Claro, tú imagínate lo que dices, si tú llegas ya siendo noble solo por ser vizcaíno y llegas allí y estás con un montón de gente y eres de una casa con dinero, porque aunque tu hermano mayor haya heredado todo, tú al final tienes algo de dinero y llegas además habiéndote formado en las élites militares, en las academias militares, pues te compran un título y ya eres un noble y tu apellido pasa a ser pues conocido a lo largo de la historia de Chile, y ese título comprado supongo que será más fácil de comprar si ya eres considerado un noble dentro de lo que era el reino español al estar fuera del País Vasco. Sí. Una monarquía que está con serios problemas financieros. Claro, también. Y que tiene que vender títulos para... Tiene que hacer caja. Tiene que hacer caja. Pero buen negocio. Pero buen negocio. Además, piensa tú, si tú lo tomas en comparación, hay un estudio que es muy antiguo, que es el de Domingo Amunátegui, que es de finales del 19, que te muestra todos los mayorazgos y títulos de nobleza que había en Chile, que eran como 18. Si los comparas con el Perú, que eran más de 200, o si los comparas con México, que son más de 1000, tú te das cuenta de que, claro, el mercado chileno era considerablemente más pequeño. Entonces surge toda esta idea de que esta gente de origen castellano-vasco se transforma en una burguesía, o una burguesía aristocratizada, como decía Sergio Villalobos, para después transformarse en esta aristocracia industriosa, trabajadora. Ahora, hoy día esa tesis no se sostiene fundamentalmente por los conceptos racistas que están detrás de ella, y además porque la historia tiene muchos más bemoles, digámoslo, en cuanto a cómo se fueron formando estas fortunas en el siglo XVIII. Andrés Solimano, podríamos considerar entonces que estas primeras fortunas, ¿no? Muy ancladas en el latifundio, vienen a ser los primeros grupos económicos de la época. Sí, a ver. Pero dice que no se sostiene entonces la teoría de que se comprasen los títulos nobiliarios y que no fuese así. Curioso. Pues me estaba dando a entender lo contrario. A ver, ¿Económicos de la época? Sí, a ver, en el siglo XIX y principios del siglo XX, la principal fuente de desigualdad en Chile era la tenencia de la tierra. Había un enclave que era el sector minero, en gran medida que estaba en manos de propietarios ingleses, North y otros empresarios que venían de Gran Bretaña, ¿no es cierto? El término grupo económico es más moderno. Yo diría, fue la formación de una élite terrateniente, una especie de oligarquía. Yo te lo planteo como un símil, ¿no? Claro, a lo que hoy día podríamos entender. Una oligarquía y una estructura de propiedad de la minería. Se forma una especie de clase capitalista en torno a esas dos actividades. La industrialización del país vino después, ¿no es cierto? En los años 30, con la Corfo, los 40, 50, y ahí se creó una especie de burguesía industrial, una clase propietaria de los medios de producción o capitalismo industrial. Pero antes fue minero y de servicio, y ahora, en los últimos 20 años, en que el sector manufacturero, sobre todo recientemente, pero es una tendencia que viene ya un par de décadas, el sector manufacturero llega a un 10% del Producto Interno Bruto, según un estudio de Asimet. El señor se está durmiendo. Que es comparable con el tamaño que tenía a principios de la década del 30, antes de la creación de la Corfo. Entonces, volvimos a ser, de alguna manera, una economía minera y de servicio. Otra minería, y antes estaba el salitre y el cobre, otros servicios, sector financiero, comercio, etcétera. Pero esos son los dos
Pero por ejemplo, lo que está diciendo este hombre, yo creo que nada tiene que ver con la élite. No sé por qué dicen élite. Aquí es élite. La élite castellano-vasca, porque habla ya del siglo XIX, siglo XX, y habla de que tenían los grandes poseedores de las tierras eran de origen británico, no tanto vasco o castellano. Por eso se desmiente la teoría de élite vasco-castellana, que no te enteras. Dos sectores dominantes y las élites económicas dueñas del capital en esos dos sectores. Hay una, digamos, un origen histórico, pero interesante, que se vuelve a replicar más o menos una estructura productiva similar, a otro nivel de ingreso. Bueno, total. Voy a arrancar. Vamos a dejarlo aquí. Me he quedado un poco... como que me iba a contar más de lo que era la aristocracia castellano-vasca, que no creo que no me ha aclarado demasiado, sobre todo porque bueno, el segundo interviniente ha hablado de otra cosa que yo creo que no tiene que ver con la castellano-vasca, igual me equivoco, igual sí era, pero yo lo he entendido que hablaba más de una burguesía de origen británico. Y lo que nos ha hablado el primer interviniente es que se descarta esa teoría que vamos, yo de alguna manera parecía estar refutando también con lo que yo estaba diciendo, de que bueno, que los que llegan compran los títulos, y que como existe esa tradición de dejarle todo a la persona o al hijo varón y mayor, el mayorazgo, pues se concentraba mucho en unas pocas familias, y que viene diciendo al final que no, que bueno, que eso al final no es así porque eso conlleva mucho racismo. No sé, yo la verdad es que no te podría decir, no podría aclarar si es cierto o no. Yo sé que lo que yo os he contado, por lo menos del País Vasco, de que la existencia del mayorazgo y la hidalguía universal es real hasta el final de los fueros, que no solo en Chile sino también en el Estado español existía una oligarquía muy fuerte de origen vasco, sobre todo hubo una oligarquía origen vasco y catalán que tendían a juntarse entre ellos, entre familias que mantenían siempre el dinero dentro de la misma familia, pues casi como si fueran una monarquía, ¿no? Casándose entre ellos, hijos, padres, tal, no sé qué. Y que de ahí pues también ha venido ese mayor poder económico en las zonas como el País Vasco o Cataluña, que más industrializados que el resto de España, a diferencia de Madrid, que por ser el centro y la capital, pues bueno, se concentra todo un poco ahí la riqueza, pero el resto, las zonas claramente por encima de todo el nivel del resto del Estado, son el País Vasco y Cataluña, y muy mantenido por esas oligarquías que, pues, por ejemplo, en el siglo XX, ya cuando la guerra civil, pues eran quienes tenían, pues, por ejemplo, las industrias metalúrgicas más grandes de toda España estaban en Bilbao. Entonces, bueno, pues, no sé, se me ha quedado un poco corto el vídeo. Es un tema que me parece muy interesante, muy entretenido, que me apasiona. Si alguno tiene alguna duda, alguna aclaración, algún mensaje que dejarme, yo estoy totalmente dispuesto a charlar con vosotros. Ya sabéis que me dejáis mensajes y os respondo todo lo que puedo, todo lo que sé, si es que sé algo, porque hay muchas cosas que no tengo ni pajolera idea. Así que nada, pues ya sabéis, darle a un like, suscribiros, dejarme esos comentarios que os hemos comentado, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y agur. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?